La actualidad política nos hace mirar directamente al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Se anunciaba la pasada semana las oposiciones en educación, 320 plazas, 7 de cada 10 en euskera. Esto ha generado la crítica de la oposición, incluso también de dos de los partidos que suscribieron el acuerdo programático. Izquierda, Esquerra y Podemos no está de acuerdo con esta decisión. Vamos a ver si tiene carácter definitivo, si no, si estamos de acuerdo o no en ese reparto de las plazas o de alguna manera qué hay detrás de esta decisión adoptada por el gobierno que lidera Uxue Barkos. Hoy tenemos la oportunidad de charlar con José Luis Uriz. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, Arratsaldeon. Gracias por acompañarnos, Arratsaldeon. José Félix Collazos también nos acompaña. ¿Qué tal, José Félix? Buenas tardes, muy bien, Amaya. Gracias por acompañarnos, Arratsaldeon. Gracias a vosotros. Y Javier Marcotegui también está con nosotros en la tertulia. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, nos vamos a fijar en lo que ha sucedido a partir de la semana pasada cuando se anunciaba esta OPE en educación. Las voces a favor y en contra. Lo resumimos en el siguiente vídeo. Podemos e Izquierda Esquerra han sumado sus votos a los de la oposición y piden al Gobierno que retire por discriminatoria la propuesta de oposiciones para educación que ofrece 7 de cada 10 plazas en euskera. Hemos coincidido con el Partido Socialista de Navarra y con UPN y hemos votado porque se reconsidere la propuesta del Gobierno de Navarra, que efectivamente se da un desequilibrio en la oferta de plazas. Que lo que debería haber sido una buena noticia se transforme, por la torpeza y por la insuficiencia y errores en la presentación de esta OPE, en un conflicto. Geroa Bai y EH Bildu muestran su sorpresa por la postura de sus socios de gobierno, que de momento no han pedido que se convoque la comisión de seguimiento del acuerdo programático a la espera de que el gobierno mueva ficha. Tengo que lamentar, desde luego, pues que tanto Izquierda Esquerra como, al parecer, pues también Podemos hayan caído más o menos presos de ese ruido mediático. Le han dado una especie de tirón de orejas, pero desde luego nosotros creemos que no es esa la manera de actuar. Nosotros no hemos actuado así y creemos que hay mecanismos internos. La distancia marcada por Podemos e Izquierda Esquerra con sus socios de gobierno ha sido bien recibida por UPN, PSN y el Partido Popular, que le recuerdan que en su mano está bloquear la oferta pública de empleo. Aquellos que saben euskera en Navarra van a ser ciudadanos de primera y los que no sabemos euskera vamos a ser ciudadanos de segunda. Forman parte de este gobierno y si están apoyando esta declaración institucional de verdad, pues en su mano está que esto finalmente no sea una realidad. Es una oferta pública discriminatoria que no se corresponde con la realidad sociolingüística de nuestra comunidad y que desde luego no responde a ningún criterio técnico. EH Bildu asegura que el predominio de plazas en euskera se debe a que UPN ha primado durante años las de castellano, aunque también se muestra crítico con la propuesta del Gobierno de Navarra. Es una oferta que se queda escasa, que haga un ejercicio de transparencia a la hora de plantear por qué se ha hecho esta oferta. Geroa Bai insiste en que solo es una propuesta y no cierra la puerta a cambios. Si hay que rectificar, se rectificará. La propuesta tiene que ser aprobada por la Mesa General de la Función Pública. Bueno, polémica servida en este caso. José Luis Uriz, ¿cómo contemplamos esas 228 plazas en euskera de las 320 de la OPE en 2016? Bueno, pues yo creo que el Gobierno de Navarra ha cometido dos errores que nunca se deben de cometer. Uno, teniendo un gobierno de coalición, hacer una propuesta de este calado sin haber consultado y teniendo clara que tienen la mayoría suficiente como para sacarla adelante. Y la segunda es, y esa es importante, tú no puedes hacer lo que has criticado al de antes, solo que al revés. O sea, no se debe hacer. Si tú has criticado a UPN por hacer una cierta política educativa, tú no puedes hacer lo mismo, solo que en tu campo, ¿no? Porque entonces al final te critican de la misma manera, ¿no? Y yo ahí recuerdo, yo soy un admirador de Uxue Barkos, creo que puede ser una gran presidenta y la tengo muchísimo respeto, y la recuerdo que cuando le dijeron presidenta comentó una frase que me parece significativa y es: soy consciente de que soy una presidenta nacionalista en una Navarra que no lo es. Bueno, pues esta vez se lo he olvidado. Y estos errores son muy graves, pero bueno, como es al principio de legislatura, espero que aprenda y no lo vuelva a cometer, ¿no?
José Félix, ¿cómo miramos a este tema que ha generado polémica y sobre todo, quizá lo más llamativo es que Izquierda, Esquerra y Podemos, firmantes del acuerdo de gobierno, con los 4 partidos, con el resto del conjunto de gobierno, se han mostrado, en este caso, bueno, críticos con la decisión? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, yo lo interpreto como un ejercicio muy saludable de democracia. O sea, quiero decirte que Izquierda, Esquerra y Podemos demuestran que tienen un acuerdo programático, pero que pueden votar con la oposición en una medida que parece cada vez más casi una torpeza, no sé si de formas, no sé si de fondo, y demuestra efectivamente que ese es el arte de hacer política, de llegar a acuerdos, en este caso con la oposición, los propios partidos que apoyan. Es verdad también que es un error, pero que está a tiempo, no es una medida simplemente que era una propuesta, Javi nos lo dirá, pero todo esto luego tiene que ser presentado en la mesa de la función pública, aceptado por los sindicatos, que dirán si se necesita o no. Respecto a lo que ha dicho José Luis, más que hacer lo mismo que hizo UPN, puede ser que ellos explican como consecuencia lo que hizo UPN. Es decir, tendríamos que ver efectivamente si eso es real, porque es con datos, lo mismo que los que piensan que es una medida política tendrán que decirlo por datos, como quienes dicen que es técnica. Pero parece ser que ya había unos informes, que se habían primado las plazas en castellano, que había una necesidad de plazas en euskera, que el propio país estaba llevando a que estaban sobredimensionadas las plazas en castellano y que venía a corregir eso. En cualquier caso, no estaba bien planteado porque no ha sido bien recibido, y cuando tus propios socios de gobierno votan, yo creo que tienes que meditar, dar marcha atrás, como ha dicho el portavoz, y rectificar si hace falta, y no pasa nada. Y no pasa nada, es un buen ejercicio lo que ha pasado también, pues, para que la sociedad lo vea, ¿no?, qué es lo que pasa, y es un debate. ¿Pero no crees que desgasta eso al gobierno? Bueno, pues si desgasta, tendrán que corregir estas acciones, ellos tendrán que aprender. Tendrán que espabilar, cosas, José Luis. pero me parece mucho más valiente, y en ese sentido sí que los compañeros del acuerdo programático, que en vez de pensar en desgastar o no un gobierno que ellos apoyan, tengan que hagan un ejercicio político, efectivamente, decir, si hace falta con la oposición, pues con la oposición, no pasa nada. Y luego mañana volverán a hablar las 4 fuerzas de otras cosas. Sí, la presidenta habló de criterios técnicos los que han guiado esta decisión inicial, Javier. Bueno, es fácil decirlo, lo que tiene que hacer es demostrarlo. Porque antes se decía en botella y blanco y en botella leche. Y ahora habría que decir caja, ¿verdad? Claro, un consejero muy ideologizado porque es con carnet de Geroa Bai. El 70% de plazas en euskera pues da la impresión de que lo que se quiere hacer es política nacionalista en materia educativa y no atender al interés general del sistema. Si son criterios objetivos, bueno, la presidenta lo tiene bien fácil, lo tiene que demostrar, porque el objetivo se demuestra. Es más difícil demostrar lo subjetivo, pero el objetivo se demuestra. Se van explicando una por una todas las plazas, a dónde van a ir y por qué razón tiene que ser en castellano o en euskera. En ese sentido me parece magnífico, es lo único que me quedo. Si hay que rectificar, se rectifica. Espero que el gobierno espabile y rectifique. Si lo han cogido en un renuncio, pues que espabile, y la oposición tiene que apretar enormemente, porque lo que sí es cierto, Amaya, es que los ciudadanos están bastante alarmados. Esta mañana me lo decían a mí, ayer una mujer, una madre, y hoy una antigua miembro del Consejo Escolar. Sí, hay una cuestión que me llama la atención. Escuchábamos a Koldo Martínez, hablaba de ruido mediático, pero bueno, los medios nos hacemos eco de la información que se aporta desde el Gobierno, desde el Departamento de Educación. No, ruido mediático, no sé si es ruido mediático, ahí están los datos, ¿no? Lo que pasa es que sí que hay partidos que utilizan medidas del Gobierno desde la oposición para hacer ruido mediático. La oposición también, efectivamente, hacer oposición a un gobierno es también un ejercicio de democracia y de control democrático, pero las oposiciones también sabemos que generan de una medida que, además, alarmar a la gente, casi hacerla creer que van a perder derechos o que van a pasar a serse lenguajes de primera, de segunda. También lo tuvimos también con los otros gobiernos, con las acciones del otro gobierno. Entonces también el ruido mediático se crea, si se quiere. No es que lo creéis los medios, pero lo crean grupos interesados también. Sí, yo siempre he sido partidario de no matar al mensajero. O sea, claro, no echarle la culpa al mensajero. Pero en Navarra yo creo que si hay cuatro diarios que están, digamos, de papel, que son el Berria, en euskera, luego está el Gara, el Diario de Noticias de Navarra y Diario de Navarra. Bueno, pues cuando uno hace ruido mediático, los otros defienden las medidas. Cuando los otros hacen ruido mediático, el otro defiende las medidas. O sea que ruido mediático siempre va a haber.
Pero eso, matar al mensajero nunca ha sido una buena forma de enfrentarse a la política. Es que un gobierno que tenga fuste, un consejero que sepa lo que es ser consejero de verdad, tiene que saber convivir con el ruido mediático. Claro, eso va. Duda, claro. Pensar que todo va a ser un aplauso y una balsa de aceite, no. El consejero tiene que ir todas las mañanas viendo que los periódicos no le van a aplaudir, sino que le van a decir precisamente sus miserias. Su responsabilidad será saber interpretar correctamente el ruido mediático. Si tiene razón o por el contrario no la tiene. El consejero ha hablado de revisión del PAI, del programa de aprendizaje de inglés, y se ha vinculado, ¿no? Quienes lo miran de forma crítica esta medida del consejero Mendoza, vincula de alguna manera esa revisión del programa de aprendizaje de inglés con el fomento del euskera en esta OPE. ¿Creéis que están estrechamente vinculados, que se ha planteado políticamente una revisión del PAI para plantear después esa OPE con más plazas en euskera? ¿Están ligadas ambas medidas o no? Conozco a Mendoza, vive en Villava y le veo de vez en cuando por allí. Yo le comento que lo que tiene que hacer es, cuando uno critica lo que ha hecho el anterior, dice, yo critico cómo se ha puesto en práctica el PAI. Vale, de acuerdo. Pero creo en el PAI. Pues bien. Entonces, primero, garantizar que el PAI va a seguir y rectificar y corregir lo que tú crees que se ha equivocado el anterior. Pero tú no puedes poner en peligro o dar la sensación de que pones en peligro cuando tú dices que estás de acuerdo con el PAI, o sea, que apoyas el PAI. Y ahí yo le recomiendo una cierta prudencia para evitar que cometa errores pues tan grandes como este, ¿no? Sí, bueno, mañana precisamente el Parlamento también hablará de este asunto. Escucharemos la voz de al menos pues representantes, como hemos comentado también en nuestro tiempo de información, de la Federación de APIMAS, de colegios british, y también representación de 100 colegios que van a participar en una sesión en el Parlamento de Navarra, y en este caso para explicar cómo funciona el PAI, que es un modelo que quizá un programa que puede mejorar, pero que hasta el momento desde ese punto de vista ha funcionado. Futuro de la enseñanza pública. Vamos a ver de alguna manera, bueno, pues si se pone en marcha esta OPE con estos profesores en euskera, estamos pensando en un modelo diferente de enseñanza pública, con más euskera, menos castellano, menos inglés, ¿o no? Yo lo único que veo, supuestamente, si es un detalle técnico, es cubrir una demanda o, en todo caso, estar preparados para, efectivamente, para poder atender a esa demanda. Respecto al PAI, que comentabas, el PAI es otro ejemplo de ruido mediático. Al principio parecía como que era una cosa política o no, y al final queda claro que ni se suspendía, los colegios se iban a seguir, y sí se pedía una revisión del PAI que se había implantado de una forma, parece ser, acelerada, y yo tampoco quiero decir que sean por ningunos intereses extraños, de una forma acelerada, sin evaluar, y que todavía estaba verde. Y eso es lo que pasó. Lo demás es que son intereses, de verdad, yo quiero transmitirle a la gente que decía, Javier, que hay gente alarmada. Bueno, pues igual habla con dos personas alarmadas. Pues a la gente hay que hacer es un ejercicio pedagógico, y Javier, que además ha sido también consejero de Educación, de que no pasa nada, de que esto efectivamente es una propuesta, que se mirará, de que hay unos recursos para corregir, de que hay un gobierno dispuesto a rectificar, y que eso es una propuesta que se verá donde tenga que llegar. Y quitarle también a estos debates mucha ideología, como tuvo en su momento el PAI, y oscuras intenciones. Ahora, José Félix, un consejero o un gobernante tiene que estar adornado de una virtud, que es la de la prudencia. Sí, y comunicar bien, porque yo creo que estas medidas han sido muy mal comunicadas. Y me da la impresión de que José Luis Mendoza, en estos tiempos que lleva, ha sido muy poco prudente. Por ejemplo, el haber dicho que el PAI, al segundo o tercer día de estar sentado en el sillón, se puso como para impedir el crecimiento del euskera, pues lógicamente no puede más que cabrear al personal. Decir que se va a evaluar, cuando realmente, mañana lo dirán los representantes de los padres, se ha evaluado año tras año, eso es otro error, porque estás trasladando la opinión de que tus intenciones son otras. Y según me han dicho, la verdad es que yo no lo he oído, que no se preocupen ustedes porque las necesidades de castellano van a ser de los sobrantes del PAI. Eso, si realmente se ha dicho, como me lo han confirmado que se ha dicho, sería otro enorme error. En resumidas cuentas, José Luis, coincido en parte contigo, lo peor que puede hacer un miembro de un gobierno entrante es mirar para atrás. Lo que tiene que hacer es mirar para adelante. Mirar hacia adelante, porque si miras hacia atrás y empiezas a criticar a los de atrás, quiere decir que a lo mejor no tienes proyecto. Y te quieres rodear y confundir con ese asunto. Mira hacia adelante y poco a poco ve resolviendo los problemas que tú vayas descubriendo, que siempre los habrá,
de los que han dejado a los de atrás. Pero resolviéndolos sin decirlo, sino mal, y la gente se dará cuenta. Ahí va, pues mira, qué bien. Se ha mejorado el PAI, fantástico. ¿Seguirá José Luis Mendoza al frente de Educación en los próximos años? Eso es política ficción. ¿Cómo? Si seguirá José Luis Mendoza al frente de los próximos años, solo lo sabe la presidenta ayer. O sea, que eso sí que es, pero es verdad que política ficción. Se han generado varias polémicas en materia educativa. Cosas, sí, desde luego, por lo que vemos, ¿no? Es el departamento estrella en estas cuestiones polémicas. Estrella en estos 100 primeros días, que también han sido también un poco quite de ruido mediático, a eso me refería yo, que también han sido 100 días que parecía que llevaba una eternidad. Con mucho ruido, demasiado, a eso me refería, Javier. Estoy muy de acuerdo con cosas que digas, y además que tiene, entre otras virtudes, efectivamente, que él te llama para trabajar, no para hablar de lo de los demás, aunque a veces sí que es verdad que ya hemos estado también cantidad de años oyendo hablar a otros de la herencia recibida. Pero no puedes hacer lo mismo que ellos. Que no puedes hacerlo, efectivamente, que queda feo, pero sí que es verdad que solo vienes para atrás un poco para saber también, de alguna forma, qué herramientas y cómo te han dejado. Es difícil también que tú puedas afrontar determinados retos si tú tienes agujeros. En ese sentido es para lo único que me sirve mirar para atrás. Digo, y quizá hablando de otras áreas, no de la educación. Mirar para atrás, pero sin hacerlo, sin publicitarlo. Tú lo miras y para tomar un diagnóstico de la situación. Pero tú igual no puedes acometer muchas cosas que quieres acometer dependiendo de lo que te hayan dejado. Eso también es cierto. Pero en cualquier caso, es verdad que es mucho más noble preparar, dejar de hablar, dejar de mirar al pasado. Y yo creo que se te ha olvidado una de las cosas que tiene que adornar a un consejero, y es comunicar bien. Y estas medidas, tanto la del PAI como esta, han estado muy mal comunicadas. Es decir, las explicaciones han venido a posteriori. Es decir, la venda se ha puesto después, no como dice el dicho, porque si tú explicas qué situación de departamento te encuentras, que tienes un exceso de profesores castellanoparlantes por el PAI, que tal, que tienes ahora que promocionar una línea a otro tipo de profesor, porque una carencia de años que no se han convocado esas plazas, y luego anuncias cómo lo quieres efectivamente eso solucionar, hubiera sido muy distinto. En cualquier caso, insisto, esto está ahí y los sindicatos en la mesa de la función pública van a decir si lo aceptan, si no, y las necesidades que ellos han detectado. Es el momento de la negociación en este caso, ¿no? Ahí me han comentado que hasta LAB está en contra. Pues con lo cual, pues ya está. Bueno, para hacérselo mirar. Pero LAB querrá el 80% me des 70, ¿no? Bueno, de hecho, Bildu, para Adolfo era insuficiente. O sea, que quiero decirte que, claro. Bueno, ya veremos en qué queda. Claro. Exactamente. Bueno, llega el tiempo de la negociación y veremos si finalmente será así, 7 de cada 10 plazas de las 320 serán en euskera o no, ¿no? Si hay demasiados profesores en castellano y se necesita para el modelo actual más profesores en euskera, lo iremos viendo y mañana escucharemos los argumentos de quienes defienden el programa de aprendizaje de inglés en la enseñanza pública. De momento hoy lo dejamos aquí con esta cuestión espinosa y polémica que pone desde luego en tela de juicio de alguna manera la forma de comunicar quizá o de presentar esta situación en el caso del consejero José Luis Mendoza. Quizá faltan datos por algunas de las expresiones que hemos escuchado aquí y no solo valoraciones, ¿no? Como decías, José Félix, quizá tendrían que aportarse más datos de cómo ha funcionado el PAI o de cuál es la necesidad exacta de profesorado en castellano, en inglés y en euskera en Navarra. José Luis Uriz, Javier Marcotegui, José Félix Collazos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy hablamos en Navarra de este tema y en toda España de Cataluña y de esa posible república independiente, ¿no? Lo dejaremos para otro día, ¿de acuerdo? Pues es un tema muy interesante. De verdad que muy sí, interesante. No te olvides. Así es, lo guardamos y próximamente charlamos acerca de este asunto. Gracias, José Luis, José Félix y Javier. Hasta pronto. A ustedes también, pero ya saben que ahora tenemos una breve pausa. Espero que sigan con nosotros. Les contaremos ahora otros contenidos del Día en Navarra.